Hola, ¿cómo están? En esta ocasión queremos hablarles sobre obtención y visualización de datos. Entonces hicimos una práctica con estudiantes de ingeniería agropecuaria de tercer semestre de nuestra campus Caucasia en la Universidad de Antioquia, y en primera instancia practicamos con Google Colab para esa obtención a través de la librería Pandas de Python. Y hicimos con esta forma de que uno en esta herramienta de Google Colab o Colaboratory, montar los datos a través de este menú de la izquierda que tiene aquí la carpeta de archivo. Pero cada vez que usted lo hace de esa manera y le comparte a alguien este análisis de datos, la obtención y la visualización, a esa persona no le llega el dataset. Entonces cuando él vuelva a correr le aparecen problemas como este, que yo le corro lo que el estudiante hizo de obtención de datos, y le aparece que un error de file not found error, que vamos a practicar siempre también la pronunciación, es decir, no haya el archivo. Entonces queremos que cada vez que hagas una obtención de datos lo alojes en GitHub, por ejemplo, el CSV que obtienes de los datos, si los datos no son muy grandes para tu práctica de obtención y visualización de datos. Entonces lo guardas en una red social como GitHub para poder que él te dé una URL asociada a esos datos, y desde Google Colab puedes acceder a esos datos a través de esa URL. Entonces vamos a ponerle este file no found, también para enseñar a gestionar file not found. Nos corrige el que es con el not, no, y que lo pronunciamos file not found, 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 gestionar esos errores que nos aparecen. Entonces, ¿cómo vamos a obtener esto? Entonces yo esos datos de Antioquia Mira su Cielo, de aquí le entro a ellos y los voy a pedir y los monto en GitHub. Les voy a pedirle, por ejemplo, de los últimos 3 meses de Caucasia en cuanto a los 4 parámetros. Entonces aquí vamos a pedirle, vea, marque si desea ver el menú de descarga. Le dices que de los últimos 3 meses, o sea que no mes 11, sino mes 10 sería un mes, mes 9, 09 sería 2 meses, y mes 08 sería 3 meses. Así le pides 3 meses hasta noviembre 11. Entonces mire que le seleccionas fecha inicial y fecha final para pedir los datos, o sea que le vamos a pedir datos de 3 meses, y le dice los parámetros que quieres. Quiero temperatura, presión, humedad relativa y precipitación, y elegimos la estación que queremos. Entonces en este caso queríamos comparar Yarumal y Caucasia porque al ser regiones climáticamente tan diferentes nos van a resultar con seguridad datos linealmente separables. Entonces, y efectivamente lo hemos probado y efectivamente pasa. Entonces así, aquí le ponemos el correo marco.cadenas@uda.edu.co y le decimos que no lo envíe, y se tarda algunos segundos, y él aquí le aparece en la parte superior derecha el running de que está trabajando en traerle esos datos a través de bicicleta, creo que saltos o gimnasia, natación, varios iconos, y se demora pues un ratico para esos 3 meses. Miren que se nos tarda dependiendo del internet y del servidor de esta página asociada al proyecto Antioquia Mira su Cielo. Y aquí nos aparece la vista previa, muestra que precipitación 0, humedad relativa en números enteros, presión en tipo flotante de decimales, y la temperatura como datos de tipo flotante de decimales, el estado de la estación como cadena de caracteres, el nombre completo de la estación, en este caso Yarumal, UDA Yarumal, también como cadena de caracteres, y la fecha con hora, el dead time, también como cadena de caracteres al tener guiones y 2 puntos y espacios. Y cuando lo tienes así, ya en el correo te ha llegado los datos. Aquí le llega con de Julio Simón Pedro, los bajas como CSV, se tarda un ratico en que los baje,
esperas un ratico para poder que bajen a tu computador, revisas a ver si ya en descargar los tienes y lo ponemos. Me gusta siempre mantener vacío el espacio de descargas, y aquí volvemos otra vez al correo. Bueno, le decimos, bueno, será que sí está descargando, porque hay veces que tarda mucho. Vamos a darle aquí a ver qué pasaría, o aquí tampoco. Personaliza tu Firefox. Bueno, vamos al correo y le decimos descargar, download, y ahora sí nos descarga los datos y le da el nombre. Le dices, bueno, de qué fecha. Le dices, bueno, esos datos son de qué. Bueno, pues te aconsejo que le digas, bueno, pues son datos de Caucasia y ya Rumal, que son de los últimos 3 meses, de agosto, septiembre y octubre, y que son y los parámetros son temperatura, presión, dejando en guión bajo, bien escrito. Pues aquí lo corregimos: presión, humedad relativa y precipitación. Y ya así le pones, bueno, pues 2020-23, como para que la persona también sepa que es de qué año, y así tenemos una muy buena información de qué datos obtienes ahí. Y este dataset es la que vamos a llevar a GitHub. Entonces le dices, bueno, pues para llevarlo a GitHub, control C, lo llevas a uno de los repositorios, a las carpetas asociadas a algún repositorio que tengas en GitHub. Aquí lo ponemos para mí, en didáctica en ciencia de datos, en la carpeta de datasets para la enseñanza de la ciencia de datos. Lo ponemos en Antioquia Mira Cielo y lo pegamos. Entonces aquí ya las personas, cada vez que vean este CSV, miren que lo tenemos como un CSV. Aquí le dices en propiedades y él te muestra que es un archivo de qué tipo: documento CSV, documento de información o datos, no aparece como text o CSV, el tamaño de él, en este caso 19 megabytes, y en la ubicación en el computador, cuando se accedió, hoy 4 de noviembre, cuando se modificó y cuando fue creado, que fue creado hoy mismo a las 8:09. Bueno, y permisos básicos, lectura y escritura, tiene permiso de lectura y escritura. Se abre con quién, lo puedes abrir con LibreOffice Calc, con editores de texto, con LibreOffice Writer, con Visual Studio Code. Bueno, entonces tiene muchas opciones. Y ahora, cuando lo tienes ahí, abres el repositorio a través de Visual Studio Code, abres efectivamente de la carpeta de investigación en didáctica de ciencia de datos, abres la carpeta, por ejemplo para mí, la carpeta donde está del repositorio, asociado al repositorio en GitHub, donde pusiste los datos, y aquí ya te aparece en el menú de la izquierda, te aparece el control de código fuente, con un 1 diciéndote hay algo nuevo que actualizar. Le das ahí y le dices, bueno, pues un dataset de Caucasia y Yarumal, así como para un comentario para poder identificar en este controlador de versiones, y sincronizas cambios, y ya él lleva eso a GitHub. Entonces te vas a GitHub y capturas la URL que él le ha asociado a esos datos. Entonces te vas a didáctica en ciencia de datos, por ejemplo para mí, en datasets, a la carpeta de dataset alrededor de Antioquia Mira Cielo, y aquí está Caucasia Yarumal, el que acabamos de montar. Le das en View Raw y él te dice, efectivamente te muestra los datos en vista en crudo, no como data frame. Entonces miren que se ve una forma de ver los datos, pero separados por coma, porque es un CSV, pero no tan fáciles de leer. Entonces esta URL que te da asociada cuando te lo presenta así es la que copias,
y esa es la que le vaya a llevar aquí a Google Colab. Le dices, bueno, ya tenemos la URL de ubicación de los datos, entonces la pones entre comillas dobles, que gustan mucho, y luego le dices, bueno, con la función real sub-csv ya la evalúas, ya no en la dirección dada por Google Colab, sino en la URL de ubicación de los datos. Entonces él, a través desde Google Colab, va a ir a GitHub por ellos, le das correr y él los obtiene. Entonces en cuanto te pone esto, ya te dice, bueno, los obtuve, y ya en la siguiente línea, si escribes df, que es la variable donde guardaste el data frame, te va a mostrar esos datos. Mira que te muestra una columna nombrada que siempre nos aparece, y luego en la fecha que pedimos, el nombre completo, nos aparece también en el atributo estado de la estación, y aquí vamos a quitarle esta partecita de acá, quitemos esta columna de la izquierda. Vamos a ver si le podemos quitar eso. Vamos a ver dónde quitamos editar, eliminar, así, ya. Bueno, este comentario, bueno, vamos a subirlo otro poquitico a ver si podemos. Bueno, entonces te aparece ese, y aquí en el scroll puedes ver que te aparece todo lo demás. Te mueves hacia la derecha, aunque está un poquito lento la página. Y también te recomiendo que si le vamos a quitar el unnamed, algún atributo que no quieras ver, ese unnamed, ya no utilicemos el drop para eliminar, sino df punto no, notación de corchete, y le das una lista de Python con los atributos que si quieres ver. Le digo, bueno, yo quiero la fecha, quiero la temperatura, el nombre completo de la estación lo voy a poner como variable objetivo, entonces voy a poner la temperatura entre comillas simples. Recuerda que las comillas simples están al lado derecho del 0 en el teclado. Esas son unas comillas o unos apóstrofes, que es una tilde vertical, diferente a la tilde del idioma español, que es inclinada a la derecha. Entonces aquí le pones, después de fecha, pues queremos también la temperatura. Tienes cuidado de llamarla con el nombre en que está guardado en los datos. Aquí la ves en la parte superior, fecha, temperatura con minúscula, entonces nombrarla igual, humedad relativa con guión bajo, entonces aquí lo escribes de esa misma manera, humedad guión bajo relativa, coma, precipitación, y recuerda que entonces precipitación, entonces no tiene tildes, porque los nombres de los atributos en Antioquia Cielo no les pusieron tilde en el data frame, y eso es una costumbre bonita de Python. Precipitación, y por último el nombre completo de la estación, entonces nombre guión bajo completo, y así ya tenemos la selección de atributos que queremos, y le decimos que df sea el nuevo df, es decir, con esta seleccionamos y hacemos que actualice el data frame con los atributos seleccionados. Entonces esto lo llamamos como reasignación. Le damos correr y le decimos, bueno, muéstrame cómo quedaron las cosas. Entonces le dices en una nueva línea de código, más código, le das el nombre de la variable, en este caso df como data frame, le das correr y él te muestra efectivamente, miren ya tan bonito, todos los que has seleccionado. Entonces de nuestra fecha, temperatura ya no está en unnamed. Esta es muy buena porque si vuelves a correr no te dan mensajes de error, lo que no pasaba con el método drop, porque el método drop, si lo corres 2 veces después de haber eliminado, él te va a aparecer un error diciendo no puedes solicitarme borrar algo que ya borré, y esos mensajes de error a veces nos distraen, ¿cierto? O confunden. Y así también quería hoy resaltar algo que con mis estudiantes practicamos mucho, y es el importar plotly.express como px y graficar series de tiempo con plotly. Entonces para eso, pues del data frame tomamos con el método log y notación de corchetes,
seleccionamos que queremos solo los datos de Caucasia para tener solo Caucasia, y cuando tenemos solo Caucasia creamos la variable fig con la función line de Plotly, donde le hablamos en los datos, le damos el nombre para el atributo horizontal, el nombre para el atributo vertical. Aquí le damos slash enter para poder verlo verticalmente sin tener que estar moviendo la línea con scroll. Le damos a través del parámetro title un título al gráfico, y no más. Bueno, también se le puede poner color. Aquí nos dijo cómo lo hace. Pues a ese objeto fig le actualiza trazo, update trace, y le dice que la línea vuelva a un diccionario a color red. Entonces la manera de cómo ponerle color en Plotly, entonces ese color lo puedes poner así ya a través del método update trace. Puedes actualizar el color en Plotly, y luego ya le dices fig.show, o sea el método show, para que muestre efectivamente ese gráfico. Y te pido que siempre trates de esto que acabas de ver, lo practiques. Entonces dices, entonces yo le pido una nueva línea de código y practico esa codificación, para que no se ya de pronto me diría, bueno, no mires esta, entonces dale más líneas de código como para no ver lo anterior y hacer la práctica de a ver si te lo estás aprendiendo. Entonces import plotly .express, él nos pone que es con doble S, as px. Entonces importas a Plotly el módulo de esa librería Plotly para graficación interactiva, el módulo Express, y con seudónimo px. Luego creas una variable fig con px.line, porque quieres un gráfico de líneas, y le dices los datos, pero entonces esos datos los defines previamente. Dices, bueno, lo que voy a graficar es solamente los de, por ejemplo, Caucasia. Entonces si voy a tomar solo Caucasia, es del data frame, voy a seleccionar. Entonces me voy a decir .log, porque va a tomar ciertas líneas o instancias o renglones del data frame. Entonces cuando quiero tomar renglones utilizo el método log, y con notación de corchetes le indica con un arreglo de NumPy de valores booleanos cuáles son las que vas a tomar y cómo se crea ese arreglo de NumPy con el operador de comparación, y diciéndole, vea, de los datos de f.nombre completo, ese va a ser el criterio para comparar, para filtrar. Dígame, tome los datos que corresponden a UDA Caucasia. Es así, va a seleccionar solo las filas del data frame, va a tomar todas las filas que corresponden a este valor UDA Caucasia. Es así, nos va a tomar todos los datos que solamente nos dieron sobre Caucasia. Es así, cuando los toma, bueno, pues tienes Caucasia, y aquí le dice, bueno, pues entonces la función line, ¿quién va a graficar? Los datos de Caucasia. Y en el eje X, ¿qué va a poner? Bueno, pues le puedes poner una cadena de caracteres diciendo que quieres. Queremos fecha. Y en el eje Y, ¿qué va a poner? Pues póngale temperatura. Vámonos aquí, de fecha sigue temperatura, entonces fecha, y luego sigue temperatura. Entonces vamos a comparar temperatura o ver la temperatura en esos 3 meses en Caucasia, y ya con eso creo que no necesitamos más. Bueno, el título del gráfico, entonces usted le pone pues al parámetro title, le dices bueno, pues gráfico de la temperatura en los últimos 3 meses en Caucasia. Entonces serie de tiempo de la temperatura en los últimos 3
meses en Caucasia. Listo, ya con eso corremos y nos dice value error. Bueno, dice que Y no es un nombre de columna en el data frame, entonces nos dice ese value error, entonces que no puedes tomar un nombre de columna que no esté en el data frame. Entonces le dice, bueno, pues entonces debe ser, yo le puedo decir, bueno, pues fecha sí está, temperatura sí está, pero en minúscula. Entonces lo pones con un nombre como está escrito en el data frame. Aquí le ponemos el /enter y para que nos ponga la línea en la que llamamos el título en la línea siguiente, y le damos otra vez correr, y ahora nos dice, bueno, pues ya lo hice, pero no lo muestra. Entonces uno dice, bueno, pues para que lo muestre, ¿qué es? Pues con el método show. Entonces ya uno dice, bueno, entonces necesito el método show. Entonces aquí lo vamos a devolver, aquí entonces le digo a la figura, aplique el método show, o sea, connotación de punto show, que recordemos que show es mostrar. Entonces así nos muestra, y nos muestra efectivamente esa serie de tiempo, como con el método line, aunque nos muestra un montón de líneas como cruzadas, y nos muestra que desde agosto hasta octubre, aunque no esperaríamos que nos mostrara estas líneas cruzadas. Necesitamos como corregir por qué nos quedaron de esta manera. ¿Por qué será que no lo muestra, siendo que debería simplemente ser una onda que sube y baja? Una onda que sube y baja en el intervalo de, miren que nos queda la temperatura entre más o menos 23 grados y 35 grados. Y aquí nos va mostrando la interactividad que viene para valores muy altos, nos muestra que la temperatura es de 35.55 y que se dio en agosto 4. Nos muestra como los días más calurosos en Caucasia, en septiembre 14 también, y por acá en octubre 18. Y ya en estos últimos días pues nos muestra como un descenso en las temperaturas más altas. Ya la temperatura más alta ya ha bajado a 33, pero estas que nos quedan, estas líneas cruzadas, con la función line no debería ponérnosla. Y el título, bueno, dice serie de tiempo de la temperatura en los últimos 3 meses en Caucasia. Nos faltaría como resolver por qué nos quedó de esta manera. Y también puedes cambiar de line a skater. Entonces skater, para que no te grafique un gráfico de líneas, sino un gráfico de puntos. Y así miren cómo le queda también esta serie de tiempo, pero no como un gráfico de líneas, sino como un gráfico de puntos. Entonces también nos muestra cómo va subiendo y bajando la temperatura en Caucasia, y cómo podemos para cada fecha saber la temperatura. Por ejemplo, aquí en octubre de 8 saber que fue de 25, más o menos de 25 como mínimo, y como máximo más o menos de 33.5. Entonces nos muestra muy buenas opciones. Nos fue faltando nada más en explicar por qué nos quedó en este caso mezclados las líneas cuando le damos con la función line de skater, de plotly, porque nos quedaron las líneas así, estas líneas cruzadas, que no debería hacer estos cambios de saltar de esa manera. De pronto es que los datos están desorganizados como los envió, porque en cuanto al tiempo, entonces si están desorganizados o montados, él nos hace los gráficos de línea de manera irregular. De pronto ensayemos con los de Yarumal, pues le decimos, bueno, pues entonces cambie a Yarumal, y de pronto es que en el dataset que nos han entregado ya sí están organizados. Aquí le decimos, bueno, esto ya va a llamar es Yarumal, Yarumal, y bueno, entonces aquí ya no tomamos los datos de Caucasia, sino los de Yarumal, y corremos de nuevo. Y ya bueno, ya, y sigue mostrándonos ese tipo de saltos. De pronto es porque los datos que nos acaban de bajar tienen algún problema, y por eso nos aparecen de esa manera, con estas rayas atravesadas, como diciendo de que es que en los datos apareció esta fecha y luego apareció una fecha anterior, o sea que como que hubiera un error
en el data frame en cuanto a las fechas. Una manera de verlo es uno ver, pues es que mire a ver si están organizadas. Entonces, por ejemplo, las 3 primeras instancias, ver que están bien. A ver, aquí nos dice septiembre. Es que aquí aparece en este data frame datos de septiembre 0919, y aquí aparece de noviembre, siendo que le pedimos fue desde agosto. Entonces hay saltos, o sea, la información no está bien organizadita acá, no aparece bien organizada, y eso nos dificulta el que él nos entregue el gráfico de líneas bien. Las series de tiempo dependen de que el tiempo aparezca secuencial en los datos, aparezca secuencial y no que no dé saltos o retornos en el tiempo, que no haga ese tipo de cosas. Entonces aquí uno ve como que de pronto la página de Antioquia Mira su Cielo pareciera que algunas veces los da en desorden. Podemos pedirle, bueno, dígame algunas otras. Entonces le digo, pues muéstrame todas las líneas, bueno, hasta la 20, hasta la línea 20, en cuanto a la fecha. Entonces, en cuanto a la columna 0, aquí vamos a ver, creo que necesitamos el método log para eso. Entonces aquí le decimos .log cuando quiero mostrar así con esta anotación. Aquí nos dice que error, coma 0. Aquí nos dice que nos da un error de clave, que error, de pronto columna 0, que columna 0 siempre debe haber. Vamos a ponerle columna 1, bueno, columna 1 no, vamos a ponerle aquí todas las columnas. Pues vamos a ver si así nos. Y ahora sí, cuando le pide todas las columnas, y sí, con 2 puntos me dice todas las columnas y se las muestro. Y hasta la instancia 20. Instancia 20 indexada así. Entonces aquí mostramos que las fechas empezaron, es que en el data frame en septiembre, siendo que le pedimos fue desde agosto. Y si bajamos más, le decimos, no, muéstrame de la 20 a la, digámosle que de la 20 a la 100. Entonces a la 100, vamos a ver cómo nos aparece. Dice septiembre por aquí, septiembre. De pronto sí, qué raro, porque se los pedimos fue desde agosto. Entonces puede ser porque en realidad en Caucasia, para el tiempo que le pedimos en agosto, se habían perdido los datos. Entonces nada más nos dio a partir del 19 de septiembre. A partir del 19 de septiembre tenía datos. Entonces, como uno ver que pueden estar en desorden, y que creo que vamos a consultar de que esto él puede arreglar ese orden para poder que el gráfico quede bien. A pesar de que estén en desorden, él los puede ordenar. Entonces, no decir, bueno, ¿y cómo puedo ordenar una serie de tiempo? ¿Cómo puedo? Bueno, pues dame el código, se lo pedimos a ChatGPT. Entonces, dame el código de pandas, dame el código Python de pandas para arreglar el orden en una serie de tiempo. Efectivamente en cuanto al tiempo, efectivamente en cuanto al tiempo. Entonces aquí, bueno, pues le pedimos, y él nos dice, bueno, pues para ordenar una serie de tiempo en pandas puedes utilizar el método sortValues. Mira qué tan bonito, sortValues, y asegúrate de tener la columna de tiempo configurada como el índice de tu data frame antes de ordenar. Aquí tienes un ejemplo de cómo hacerlo. Entonces te dice, es que tengo el data frame, bueno, dice, pues importe pandas, aquí tengo los datos, un ejemplo de datos. Como, pues me da un diccionario en el que la primera clave es fecha y la segunda clave es valor, y aquí tiene una colección de fechas,
y aquí nos los puso como 2023 noviembre 4, 2023 noviembre 2 y 2023 noviembre 3, entonces están en desorden. Y aquí le dice, bueno, pues de la fecha pd.toDate, entonces que le está diciendo que vuelva a la fecha o cree o configure la fecha como toDateTime, es decir, que este atributo se vuelva de tipo datetime, entonces que lo convierta a tipo datetime, que ese es un tipo de dato para Python. Entonces así lo hacemos con esta línea para volverlo así, y luego que vuelva con setIndex, vuelva a la fecha como el índice del data frame, y ahora sí ordene. Entonces miren qué tan bonito como nos ayuda ChatGPT en esta parte. Vamos a resolver ese problema. Vamos a ir acá y decimos, bueno, pues para resolver el problema pongámosle una línea de código y nos volvemos a ChatGPT y le decimos, bueno, ya tenemos los datos, entonces vamos a convertir la fecha a tipo de dato datetime. ¿Cómo lo hacemos? Pues df corchetes fecha es, entonces seleccione, tome a esa columna y aplique el método toDateTime evaluado en la fecha. Entonces esta la tomamos, control C, y dice que es para convertir la columna fecha a un tipo de dato datetime, es decir, que lo reconozca como tipo de dato datetime para Python. Entonces aquí control V, aquí ya fecha no lo estamos nombrando con mayúscula sino con minúscula, entonces lo pones otra vez como está nombrado nuestro data frame y así corres y él dice, bueno, pues ya lo volvió a la fecha como datetime. Entonces, y si queremos ver qué fue lo que pasó, entonces en la nueva línea de código ponemos df y ponemos corremos, y bueno, pues uno dice, bueno, pues pareciera como que no cambió nada, ¿cierto? Pero ya para el programa él considera a ese atributo como de tipo datetime. Luego después de que lo hacemos ya decimos, bueno, y aunque más nos dice ChatGPT, bueno, pues él nos dice que configure la fecha como el índice del data frame. Miren que es que el índice en este caso, no, la columna de índices empezó en 0, que pone por defecto, no queremos que la fecha sea la familia indexante, no la familia de los números enteros que él pone por defecto. Entonces esta columna va a desaparecer y ya va a quedar indexada todo por fecha, con lo que vamos a hacer que nos enseña ChatGPT. Entonces le decimos, utiliza el método setIndex fecha InPlaceTrue. Ese InPlaceTrue es para poder que él haga una copia, actualice lo que él va a hacer de ese data frame, va a construir uno nuevo y lo va a reemplazar por el anterior. Entonces aquí le ponemos control C y le ponemos aquí le ponemos una nueva línea de código, copiamos, entonces setIndex fecha InPlaceTrue para que actualice el data frame, y le decimos, bueno, muéstrame cómo quedaron las cosas, y vemos que ya no nos aparece esa otra, miremos que sí. Entonces miren que ya la familia indexante ya es la fecha, entonces ya nos aparece el atributo fecha más bajito y los demás atributos más altos. Entonces ya sí está diciendo que la familia indexante ya es la fecha, como nos enseña ChatGPT. Y luego ordene con sortIndex, entonces con sortIndex vamos a ordenar para ver cómo nos queda todo. Entonces ahora sí, bueno, una nueva línea de código, control V, sortIndex InPlaceTrue. Entonces ya él va a ordenar de acuerdo a la familia indexante. Entonces ya ahora sí se lo decimos, y ahora le decimos en una nueva línea de código, muéstrame otra vez en una data frame a ver cómo quedó, y nos muestra que ya empezó en agosto. Entonces miren que ya ahora sí las primeras son agosto, ya no hay ese desorden, y si graficamos así, entonces para decir las de Yarumal, entonces ya nos debe aparecer, vamos a ver aquí, bueno, pues ya aquí para x igual fecha, bueno, nos dice que ese atributo no lo encuentra porque es la familia indexante.
de pronto lo que puedes hacer para corregir eso ya es, bueno, pues se me ocurre a mí una, y es que le crees al data frame un nuevo atributo. Esta es muy bizarra. Un nuevo atributo, le vas a crear un nuevo atributo df-fecha con mayúscula, un nuevo atributo fecha. ¿Y quién va a ser ese? Entonces le dices que coge adf.fecha. Punto fecha no, a la familia indexante, así como hacemos para poder que nos quedara. Creo que no me accede de esa manera a df.index. Yo creo que sí, creo que es df.index con el método index para acceder. Sí, porque ensayemos. Creo que con df.index me da la familia indexante. Entonces me dice así, me da la familia indexante, que es esa serie de tiempo ordenada, y no lo da así como objeto deadTime, de objeto de fecha y hora. Entonces vamos a decirle así, de esta manera. Vamos a ver si nos lo acepta. Creo que sí. Y así el nuevo data frame, miren, el nuevo data frame ya tiene un nuevo atributo. Entonces el nuevo que se llama fecha. Entonces así, miren que ya tenemos uno. Vamos a correrlo por aquí para que veamos de que ya creó una nueva columna llamada fecha con mayúscula. Y así le decimos, bueno, ahora sí coja a fecha con mayúscula contra temperatura. Lo corremos y vamos a ver si ahora sí lo hace. Y ahora sí, mire qué belleza. Entonces ya nos queda efectivamente un gráfico hermoso de la serie de tiempo, mostrando efectivamente que los datos quedaron de agosto a octubre. Y vemos entonces también de que entonces antes que mire su cielo, algunas veces los datos los puede dar desordenados en el tiempo. Entonces ya eso lo podemos, hemos visto que lo podemos entonces corregir gracias a ChatGPT en cuanto al método SourceValues. Aquí vamos a darle energía a este tipo de gráficos. Los puedes guardar, creo que es con fig a esa figura .save, creo que lo puedes guardar y le das nombre, el archivo que queremos. Bueno, y esta es serie de tiempo, pero este le dijimos que era serie de tiempo en los últimos 3 meses, pero este es de Yarumal. En este caso entonces le cambiamos el título a Yarumal, no Caucasia, y ya se tarda en hacerlo. Vamos a poner, aquí nos dice, bueno, pero save, ¿cómo lo va a guardar? Entonces lo guardas como, bueno, pues la temperatura en los últimos 3 meses en Yarumal. Entonces temperatura agosto, octubre, Yarumal, y punto .jpg, o sea, le das la extensión que quieres para que él guarde el gráfico, y ese gráfico él lo va a guardar, si lo hemos copiado bien, lo va a guardar aquí en archivos. Entonces aquí nos aparece como que no. Entonces bueno, ¿cómo le ponemos el método para guardar? Aquí, bueno, nos dice que figure no tiene atributo save. Bueno, entonces ¿cómo guardar con Plotly? Entonces le dices, bueno, ¿cómo guardar el gráfico con Plotly? Entonces, ¿cómo guardar el gráfico como archivo .jpg cuando lo hacemos con Plotly? Entonces, bueno, pues nos dice que ese método, ¿cómo se llamará? Entonces nos dice, aquí le dice, no, es que se llama, parece ser que hay que instalar otro paquete para guardar el gráfico creado con Plotly como un archivo .jpg. Debes utilizar la función plotly.io.writeImage. Entonces aquí nos dice así, entonces, y le dices la figura y el nombre. Entonces aquí le guardar el gráfico, entonces aquí lo pones control C
y aquí le decimos que no es con save, no es tan sencillo como lo hacíamos en Matplotlib, o si es sencillo pero de otra manera diferente, y es para bueno, aquí no lo pone como que es, aquí le pones px, aquí nuestro seudónimo es px.writeImage, escribir la imagen. ¿Cuál es la figura? Pues así, en este caso es fig, y el gráfico es Yarumal. Bueno, Yarumal en los últimos 3 meses. Entonces con writeImage, y ahora si no nos da mensajes, no, bueno, si nos dice que hay mensajes de error con writeImage, porque dice que Plotly.express no tiene atributo write. Entonces miremos otra vez cómo nos lo ha presentado. Él dice que es Plotly.io as pio. Necesitamos importar a Plotly.io as pio, pero es porque él dice que también hay que instalar a Kaleido. Entonces vamos a instalar ese Kaleido. Bueno, pero cuando estamos en Google Colab él siempre nos va a traer, entonces nada más necesitamos el código de importación de Plotly.io as pio, control C. Bueno, entonces en realidad sí hay que trabajarle durito a obtener el gráfico como px, como jpg, y luego aquí le pones ese pio, pio, y le corremos ahora sí de nuevo, y ahora dice value error, PyP install, que todavía no está instalado, Kaleido, nos dice que hay que instalarlo. Entonces aquí también, a pesar de que estemos trabajando en Google Colab, también hay que pedírselo, hay que instalarlo. Entonces vamos a decirle que lo instale. Entonces Kaleido, y aquí lo vamos a poner entonces en este, con PyP install Plotly Kaleido, lo instalamos. El Z un ratico aquí a través de Google Colab. Dice que hay un error, PIP depends resolve no actualizado account. Bueno, nos dice, vamos a ver, pero sin embargo nos dice que él successfully installed Kaleido. Entonces como que sí lo instaló. Ahora sí, entonces si lo instaló, pues podemos ir otra vez aquí a correr nuestra línea de generación de la serie de tiempo ya ordenada. Y bueno, todavía nos sigue apareciendo de que Kaleido no está. De pronto necesitamos, tal vez necesita, siendo que dijo que ya el successfully installed Kaleido 0.21, de pronto necesita es que uno también el control S de guardando la actualización, también le dé a este tal vez resetear, pero en Visual Studio si reseteamos cuando se instala, algunas veces es necesario, pero no pensé que también de pronto en Google Colab para resetear aquí pues corramos otra vez de nuevo importación de los datos, mostrar el DF, luego filtrar los atributos que quiero, luego mostrar algunos de ellos para ver el que estaban en desorden, luego convertirle la fecha como tipo datetime con datetime, diciéndole así, convierta a este en datetime y actualice entonces la fecha así, y set index in place true, haga que la fecha sea el nuevo índice del data frame, y luego con sort index ordene los índices, y luego muéstreme ya cómo quedó. Ahora cree un nuevo atributo fecha, y ahora grafíqueme, y vamos a ver si esta vez ya no lo creo bien.
sigue mostrándonos en rojo PO-Right, es decir que para guardar el gráfico no está generando mucho problema y es por Kaleido, lamentablemente. Pero entonces bueno, nos quedó faltando cómo vamos a hacer para que él nos guarde los gráficos desde cuando los hacemos con Plotly. Aquí parece que ya con este correo parece que ya lo dio un mejor mensaje. Vamos a ver si sí, me contaba con haberlo corrido de nuevo. Y ahora sí, miremos a ver qué tal, a ver si ya nos guarda el gráfico, aunque no, sigue poniéndonos esta rayita roja en pivot.write image y nos dice y nos sigue mostrando value error con respecto a Kaleido. Entonces no podemos, hicimos una excelente serie de tiempo y aquí vimos la importancia de que el dataset ordenar el dataset en cuanto a la fecha, en cuanto al tiempo, que quede cronológicamente en orden y notar que efectivamente los datos de Antioquia Social puede que te los entreguen en desorden en cuanto al tiempo, por alguna razón. Muchas gracias.